Universidad Rafael Landívar, les doy las gracias a quienes nos acompañan el día de hoy aquí en el auditorio y también a quienes nos siguen a través de las redes sociales para la presentación del informe Estado de País y Perspectivas. Hoy nos encontramos en el Centro Integral de Proyección, que ofrece servicios primarios de salud, psicología, asesoría legal, formación comunitaria y es sede del Observatorio de Calidad Educativa de la Universidad Rafael Landívar. Los centros de integrales de proyección son parte de la estrategia situada en nuestro Plan Estratégico 2022-2030 para ofrecer servicios de proyección de manera integral, optimizando capacidades y condiciones universitarias de trabajo. Bienvenidos todos. Un cordial saludo al rector Miquel Cortés, SJ, también a la doctora Marta Pérez de Chen, vicerrectora académica, y a todos los demás miembros de los consejos directivo, ejecutivo y de investigación de la universidad. Además, al vicerrector de investigación y proyección, el doctor Juventino Gálvez, a quien se le atribuye la coordinación de este valioso esfuerzo académico. Un saludo especial al doctor Edgar Balcells, quien es nuestro invitado especial en este evento. También saludo a los expositores, a la doctora Úrsula Roldán y al magíster Jaime Luis Carrera. Ellos son miembros de los institutos de investigación y responsables de la producción de este informe. Estudiantes, invitados especiales, investigadores, medios de comunicación, amigos en general, sean bienvenidos todos. El informe de Estado, País y Perspectivas es un producto estratégico de la universidad, priorizado también en nuestro plan estratégico. Nuestra pretensión es hacer entregas bianuales. Esta es la primera. El informe se enfoca en el periodo 2015 a 2022, el cual parte de un análisis de la situación determinada y delimitada por 3 sucesos importantes, los cuales han ocurrido en los últimos 7 años. Primero, el acontecido en el 2015, asociado a la lucha contra la corrupción. El segundo momento es la pandemia, el cual desnudó vulnerabilidades económicas y sociales. Finalmente, el informe interpreta una serie de eventos climáticos extremos que agravan la vulnerabilidad sistémica. Para dar inicio a este evento, invitamos al rector de la universidad, Miquel Cortés, para que ofrezca un mensaje de bienvenida. Estimadas autoridades de la Universidad Rafael Landívar, estimados colaboradores, colaboradoras y estudiantes, invitados especiales, amigos y amigas, muy buenos días. En este día tenemos el honor de presentar el informe País elaborado por el equipo de investigación de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social. Cabe resaltar la importancia de tener una mirada objetiva a la realidad nacional y a la vez crítica y propositiva para poder acompañar los procesos de desarrollo y superación a nivel de país. Nos preocupa el creciente deterioro de los valores democráticos y de nuestra identidad nacional, así como la creciente inseguridad jurídica y social como consecuencia de la pérdida de los derechos fundamentales en favor de la dignidad de nuestros conciudadanos y conciudadanas. La debilitación del Estado implica la disminución de las garantías ciudadanas, la cooptación, los abusos de poder, la dominación, la discriminación y la fragmentación son elementos que debilitan el Estado, pues socavan las raíces de la convivencia pacífica de nuestros pueblos. El evento electoral que estamos presenciando como mecanismo de revalorización de los vestigios democráticos se ha vaciado de credibilidad. Necesitamos propuestas y líderes creíbles para una nación creíble en el conjunto de la comunidad internacional. Está claro que asistimos a una época cargada de incertidumbres y pesimismos que limitan nuestra capacidad de recrear nuevos escenarios y rutas para alcanzarlos. En medio de esta situación compleja, nuestra Universidad Rafael Landívar, fiel a su identidad de compromiso, no solo académico, sino de proyección y transformación social,
presenta este informe país. El presente informe ofrece una mirada de los principales fenómenos que han configurado las dinámicas sociales y ambientales en el último quinquenio, situándolos, por supuesto, en las escalas temporales y espaciales correspondientes para facilitar su comprensión. Estos fenómenos se abordan queriendo exponer la necesidad de atender la fragilidad de las personas, especialmente aquellas grandes proporciones de conciudadanos y conciudadanas que estructuralmente no pueden acceder con suficiencia y continuidad tan solo al agua, la comida, el techo y la vestimenta para vivir con dignidad. Pensamos que la promoción de los derechos humanos, la utilización máxima de los recursos estatales para la creación de bienes públicos universales y la protección y restauración de los bienes naturales deben ser el móvil de cualquier posible acuerdo social, plan de gobierno o política pública en las siguientes décadas. Necesitamos recuperar y relanzar nuestra institucionalidad democrática como condición sine qua non para seguir un rumbo inteligente, capaz de adaptarse o de cambiar condiciones adversas con el propósito deliberado de fortalecer una ciudadanía activa, comunidades florecientes y entornos naturales saludables. Este informe debiera incidir en la conciencia colectiva de un compromiso nacional real por el bien público y por una gestión participativa en la construcción de nuevos modelos de gobernanza y liderazgo político. Deseamos que este informe acentúe el pensamiento crítico de los actores sociales, asimismo la mirada estratégica en función de ese país deseado y un compromiso sistémico de todas las fuerzas, no solo intelectuales, sino también económicas y sociales, en favor de un país que garantice el futuro pleno de sus ciudadanos y ciudadanas. Muchas gracias a cada uno de los investigadores y colaboradores que han hecho posible este informe. Muchas gracias a cada uno de ustedes por su valiosa contribución. Que la esperanza de una Guatemala plena no se agote en nuestra labor intelectual, sino que sepamos concretar nuestros anhelos en propuestas concretas de mejoramiento y bienestar para todos y todas. Muchas gracias. Agradecemos el valioso mensaje del rector. A continuación, invito al doctor Juventino Gálvez, quien es vicerrector de Investigación y Proyección, quien nos va a dar un breve mensaje acerca de la naturaleza del informe. Muchas gracias, Astrid. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Quiero dar una bienvenida especial a los medios de comunicación y un agradecimiento especial al doctor Edgar Balcells por aceptar la invitación para comentar este informe. En el último cuatrimestre del año 2021 tuvimos una actividad muy intensa en la universidad alrededor de la producción del Plan Estratégico Institucional 2022-2030. Todo el equipo de rectoría estuvo involucrado, como dije, intensamente, y también miembros de distintas unidades en todo lo que llamamos Sistema Universitario Landivariano. Este plan estratégico situó sus posibilidades de cambio hacia 2030 y también sitúa su visión de transformación de escala considerable hacia 2040. En ese proceso priorizamos 102 productos estratégicos, bajo la premisa de que estos productos le van a dar sentido a nuestras dinámicas cotidianas, y creo que lo estamos
logrando. Uno de esos productos, como mencionó Astrid al inicio, es el informe del estado del país. La pretensión con este informe es que podamos entregarlo de manera bianual, como también ella señalaba. En el informe fue encomendado a nuestros 2 institutos de investigación y se involucró a un grupo de profesionales con distintas disciplinas. Es un trabajo esencialmente multidisciplinar, aunque como verán en sus contenidos ya vemos, digamos, algunos ensayos sobre una producción más interdisciplinar, ¿verdad? Los objetivos que nos delimitan este esfuerzo son 4. El primero, de alguna manera, lo mencionó ya el rector en su intervención: identificar, medir e interpretar los fenómenos que configuran las cosas que vemos en este momento. Ese es el primero. El segundo, pues analizar algunos patrones, es un poco lo que es estándar en la producción de este tipo de informes, patrones de desarrollo de esos fenómenos y brindar elementos de juicio para anticipar algunas situaciones que pueden ser perniciosas para la sociedad. El tercero también nos lleva a ponderar perspectivas de cambio, es decir, analizar condiciones de posibilidad para el cambio de esas circunstancias adversas. Y el último, que me parece clave, es estimular la adopción de ciertos acuerdos, tanto nacionales como territoriales, para superar los rezagos históricos, algunos de los cuales interpretamos en este informe. Hay 2 elementos que me gustaría reforzar dentro de estos objetivos. El primero tiene que ver con el objetivo 1, ¿sí? Fenómenos temporal y espacialmente delimitados, es decir, historizar los fenómenos. Si bien estamos haciendo énfasis en los desenlaces que vemos en el último quinquenio, nuestro esfuerzo sí historiza los fenómenos. Ese es un elemento clave, porque de alguna manera nos reduce interpretaciones, si quieren, subjetivas, pero también nos aleja de tesituras de orden, digamos, ideológico, ¿verdad? Esa es la importancia del número 1. Y con respecto al cumplimiento de estos objetivos, de alguna manera los primeros 2, 3, diría yo, se cumplen durante el proceso de producción del informe y con esta entrega. Sí, la clave está en el 4, y creemos que el 4 va a depender de algunas condiciones de posibilidad que se vayan generando en la sociedad. En lo que a la universidad concierne, pues nosotros ponemos a disposición de la sociedad guatemalteca toda nuestra infraestructura y capacidades ubicadas en nuestros 9 campos, en todo el territorio. Ponemos al servicio nuestro trabajo universitario, que se vería acotado básicamente por nuestra propia identidad institucional y nuestras formas de proceder a través de la educación, la investigación y lo que entendemos por proyección universitaria. Eso es con respecto a los objetivos. Nuestro trabajo analítico y propositivo no se agota con este informe, ¿sí? Más bien este informe hace pues sinergia, ¿verdad? O se retroalimenta, digamos, recíprocamente con otros esfuerzos investigativos que empujamos en la Vicerrectoría de Investigación y Proyección. Ya pueden ver la producción de revistas arbitradas o académicas, la serie de perfil ambiental que profundiza uno de los capítulos del informe. Los informes técnicos, ¿verdad?, que frecuentemente son desenlaces de investigación, y libros de texto.
también se ponen al servicio de las facultades del sistema universitario, y los boletines y ensayos de coyuntura, digamos, que hemos reactivado desde el año pasado, ¿verdad? Y que nos permiten mirar con mucho más enfoque algunos acontecimientos que van configurando las dinámicas sociales, político-institucionales, económicas y ambientales de este país, ¿verdad? Todo este conglomerado de aportes académicos, diría yo que están acotados por 3 criterios que llamamos criterios de demarcación de nuestro trabajo académico. El primero es puramente epistemológico, ¿sí? Aquí lo que hacemos es asegurar que los marcos analíticos, los dominios empíricos y los métodos de trabajo le den la certidumbre a nuestros hallazgos de que son científicos, o sea, de que cumplen con esa pretensión de ser hallazgos científicos. Ese es el primero. El segundo es un criterio ético-político, digamos, ¿verdad? Que de alguna manera, en el caso de la Universidad Rafael Landívar, se inspira en las preferencias apostólicas de la Compañía de Jesús, las preferencias universales, ¿verdad? Pero también en la realidad propia. Esas preferencias, en esencia, voy a referirme a 3, tienen que ver con el acompañamiento de los jóvenes, de las juventudes, para un futuro más esperanzador. La segunda, caminar junto a los pobres, a los vulnerados, a los descartados, como dice en su redacción original, esta preferencia apostólica, en el marco de una visión de reconciliación y justicia. Y la tercera preferencia, el cuidado de la casa común, ¿sí? O sea, esas preferencias nutren este segundo criterio ético-político que demarca nuestro trabajo. Y el tercero es un posicionamiento crítico, ¿sí? Y aquí partimos de la premisa de que lo que hay es, pues hay que cuestionarlo activamente. Este es, digamos, central en el trabajo académico, porque siempre pensamos que hay un margen de mejora. Esos son nuestros criterios, y de alguna manera el informe que ustedes van a recibir un resumen y luego van a tener acceso a una copia física, atiende. Así que muchas gracias otra vez y esperamos que puedan disfrutar esta jornada. Muchas gracias, doctor Juventino Gálvez. A continuación, me permito presentar a los exponentes del informe. En primer lugar, a la doctora Úrsula Roldán, quien es la directora del Instituto de Investigación en Ciencias Sociohumanistas. Bienvenida, doctora. Bien, buenos días, estimado padre rector, vicerrectores y vicerrectoras, también a los decanos y decanas que nos acompañan, investigadores, investigadoras y público en general. Lo que voy a exponer es este esfuerzo síntesis, ¿verdad?, del informe que ustedes van a recibir, que tendrá este trabajo que se hizo de manera interdisciplinar por 4 equipos de investigación de ambos institutos. El contenido al que me voy a referir es cuál fue el enfoque y énfasis de este informe y cada uno de los capítulos que iré explicando, que son 4, para terminar con algunas conclusiones. Primero quisiera referirme a la concepción de este informe, que se basó en un análisis de coyuntura, y al basarnos en este concepto, pues estamos haciendo un análisis histórico y de los contextos que están afectando un periodo concreto, que son estos contextos económico, social, político, ambiental, y que se desenvuelve en un periodo determinado. Pero algo muy importante en lo que es el análisis de coyuntura es encontrar precisamente esas correlaciones de fuerzas que están en conflicto y que de alguna manera reflejan intereses y objetivos
que van a dirigir muchas de sus acciones. Como ya se mencionó anteriormente, evaluamos los 3 grandes procesos que creemos que marcaron esta coyuntura. Uno son las movilizaciones del 2015, otro es la pandemia en el 2020 y por supuesto los hechos ambientales que fueron las tormentas tropicales Eta y Iota que marcaron buena parte de las condiciones sociales de la población. Este periodo se vio marcado, algo muy importante, por 2 procesos electorales que precisamente ayudaron a profundizar algunas de sus tendencias. En esta concepción del análisis de la coyuntura, explicamos cada uno de los ámbitos, cómo se van interrelacionando para crear estos acontecimientos. El primero, no podemos dejar por fuera lo que es la posición geopolítica que juega Guatemala en la historia, pero que se va determinando también en determinados periodos y que genera también un entramado de intereses regionales. Creemos que uno de los principales vectores que va definiendo buena parte de los acontecimientos de esta coyuntura es el sistema político institucional. Ese es el segundo capítulo que nos ocupa y es el que finalmente construye las posibilidades o no de las condiciones sociales de la población a través de acciones públicas, pero también a través de la imposición de una ideología para llevar a la ciudadanía a determinadas narrativas. Luego, en lo concreto de las condiciones materiales, especialmente de la población, está la vulnerabilidad social, pero que se va creando esta vulnerabilidad social una indefensión sistémica y que eso explica de alguna manera lo que ha sido el desempeño político, institucional, económico, las relaciones sociales, pero que va determinando las condiciones ambientales de qué manera la población puede realmente solventar y poder reducir lo que es la vulnerabilidad con una vulnerabilidad ambiental que ya tenemos y vivimos en el país. Para terminar con cuáles son esas condiciones materiales y simbólicas que la población está viviendo, especialmente en cuanto a atender sus diferentes demandas sociales como es salud, educación, y otros aspectos simbólicos de su vida. En este sentido voy a explicar entonces el primer capítulo que hemos titulado Los intereses geopolíticos que definen amenazas y oportunidades para Guatemala. Partimos de un concepto básico sobre la geopolítica y cómo esta marca no solo los espacios territoriales, su ubicación y puntos geográficos vitales, sino fundamentalmente cómo interactúan actores y entidades que van haciendo de este territorio una parte vital para el desarrollo de sus intereses internacionales y globales y cómo de esa posición van obteniendo ventajas políticas en estos territorios. En el caso de cómo se ha situado Guatemala en esas relaciones geopolíticas, nosotros vemos que una de las ideas fuerzas que se desarrolla en el informe es que la intervención que se ha hecho sobre Guatemala ha sido como un laboratorio vitrina para el resto de la región centroamericana y a veces incluso hasta el sur. Y este aspecto nos dice que en cada cierto ciclo existen circunstancias propias que van generando este laboratorio vitrina. Este fue un concepto acuñado por una investigadora, Susana Jones, en 1981. En ese sentido, Guatemala significó un laboratorio cuando se dio precisamente la Guerra Fría y en ella se desarrolla a Guatemala como un país que iba a mostrar la lucha anticomunista. En la actualidad, esta vitrina funciona bajo otros fenómenos como es el narcotráfico, el crimen organizado y las migraciones. Esta intervención se ha materializado a lo largo del tiempo, por supuesto recurriendo a diversas estrategias. Unas primeras que han sido duras y directas con lo que ha vivido Guatemala, con lo que han sido golpes de Estado, incluso la región
ayuda militar y económica, o activación de tanques del pensamiento que van influyendo en diversas políticas públicas. Pero en la coyuntura que analizamos, para nosotros ha sido evidente una intervención blanda con el financiamiento. Ya van 2 planes de desarrollo para esta región, apoyo financiero a la lucha contra la corrupción y en el último tiempo lo que han sido las sanciones a funcionarios públicos y empresarios al estilo de la ley Engels y la ley Maginski en apoyo a este combate de la corrupción. Lo que ha estado en juego y en disputa en las relaciones internacionales es volver a la discusión lo que es el tema de la soberanía. Lamentablemente en este periodo nosotros vemos a la soberanía más bien como un pretexto para cobijar a los sectores de poder bajo el manto de la impunidad y poder consolidar el conservadurismo y los autoritarismos en Centroamérica. Este viejo principio de soberanía lo que ha permitido es una alianza conservadora de actores nacionales articulados con la lucha anti-CICIG y especialmente en un periodo del presidente Donald Trump, sin embargo también con otros actores ultraconservadores religiosos. Estas alianzas se mantienen a pesar de los cambios que hubo de gobierno en Estados Unidos. Se mantuvo con actores republicanos, pero también se hace una alianza con el gobierno demócrata. Esto explica en alguna medida las prioridades que ha tenido el gobierno de Guatemala para mantener relaciones con Taiwán, dicho sea de paso que ya solo es Guatemala y Belice en la región que prioriza de Taiwán, Israel y ahora posicionarnos para una alianza con Ucrania. Por supuesto que a pesar de esa vinculación con Estados Unidos no se deja de aprovechar otras intervenciones de inversiones de los intereses rusos en la región vinculado a proyectos extractivistas. Estos gobiernos autoritarios, entonces, que también se desarrollan en la región centroamericana, mantienen una relación especialmente con China y Rusia, aprovechando las tensiones históricas que han existido de países de la región de Latinoamérica con Estados Unidos. Pero para sacar, por supuesto, tanto China como Rusia ciertas ventajas en estos países de Centroamérica. Otro de los aspectos que quisiéramos resaltar en este primer capítulo es la paradoja de la seguridad nacional que se mantiene como una política desde Estados Unidos hacia la región. Y lamentablemente ahí se unen los flagelos del narcotráfico y crimen organizado con una realidad social humanitaria como son las migraciones internacionales. Sin duda alguna, lo que marca buena parte de las últimas décadas es el tráfico de cocaína hacia estos países centroamericanos que ha interiorizado los territorios y que los han vuelto también territorios de violencia y que se ha ido enraizando a tal manera dentro de las instituciones del Estado, a tal manera de poner en riesgo la gobernanza democrática. Además, vemos que en esta coyuntura es más evidente que el poder que ejerce el narcotráfico es un poder fuerte. En el pasado incluso se ha evitado que existan extradiciones de actores vinculados con el narcotráfico, incluso realizando asesinatos a funcionarios públicos, y en este momento se encubre el narcotráfico con actores que mantienen el régimen del estado de cooptación e impunidad. Luego, otro de los aspectos que se vincula a esta realidad de seguridad nacional es sin duda lo que se pretendió desde el presidente Donald Trump de dejar a Guatemala como un tercer país seguro y que lamentablemente se reafirma en este último tiempo con el gobierno demócrata para la contención y devolución migratoria. Algunas de las perspectivas en este primer capítulo es que precisamente debiéramos de reflexionar sobre la estrategia nacional para insertarnos en esas relaciones internacionales. Vemos que generalmente los gobiernos son pasivamente asimilados por esta política de seguridad nacional de la gran potencia,
pero tampoco quisiéramos que como una contraparte de desvincularnos de esa política nacional de Estados Unidos, cayéramos en el juego de disputa geopolítica y control de los recursos naturales en el Istmo. El objetivo sería entonces crear una gobernabilidad y equilibrio en las relaciones internacionales desde ese principio de multilateralismo, ese que ha reforzado incluso el Papa Francisco alrededor de un objetivo común mundial y regional por el bienestar, el desarrollo humano y solidario. Y por supuesto que este objetivo pudiera disminuir lo que son las amenazas en el tema de la sostenibilidad ambiental, la criminalidad y también la disminución de los flujos forzados de migración. El siguiente capítulo es la crisis del Estado y la democracia. Este se centra en una comprensión histórica estructural de la crisis actual democrática, que en esta coyuntura sin duda alguna deviene de la develación de los casos de CICIG entre el 2015 y 2017 y que nos denota el nivel de cooptación y captura del Estado. Este concepto de captura del Estado se viene acuñando desde 1990 y respondía a cómo los poderes privados se iban haciendo parte de las decisiones del Estado. Pero cuando hablamos de captura ya estamos hablando de que esta cooptación es de carácter sistémico y se hace de todos los poderes del Estado y en todos los niveles de la administración pública. En este proceso de captura y cooptación vemos la transición histórica que ha tenido algo que los acuerdos de paz definieron, que eran los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad que nos dejó la guerra, insertos dentro de las estructuras del Estado, hacia lo que son las redes políticas, económicas ilícitas, REPEI, que es lo que caracteriza a la CICIG a partir de los resultados de investigación que revelan estos vínculos entre actores con una larga trayectoria, y aquí hablamos de esa larga trayectoria de la guerra, los cuales configuraron esas redes macro que detentan el poder real en Guatemala. Durante muchos años han expoliado los recursos del Estado y han influido en la conformación y funcionamiento del sistema de administración de justicia. Tratando de hacer una síntesis de cuál fue esa estrategia de CICIG y por qué esa regresión tan fuerte posteriormente de los actores, vemos los diferentes casos que fueron develados, ¿verdad? Donde se develaron alrededor de 70 estructuras criminales con 100 solicitudes de antejuicio y 124 casos de investigación, y ahí ustedes ven las cifras de las personas que fueron sindicadas, muchas de ellas que devenían de los puestos públicos principales del país, así como también de sectores económicos. Los propulsores de esa estrategia las resumimos en cómo hay una alianza y una formación técnica para poder realizar las investigaciones con el Ministerio Público y hacer del Ministerio Público una entidad anti-impunidad. El sistema de justicia independiente era fundamental para llevar a cabo esa estrategia y, por supuesto, el financiamiento electoral controlado. Las reformas que CICIG propuso fue la reforma constitucional, que fue, como sabemos, vetada, el fortalecimiento de la Fiscalía Anticorrupción e Impunidad para que quedara esa capacidad instalada en el país, y los sectores democráticos y sociedad civil organizada que fueran parte de este proceso de toma de conciencia de esos cambios que se necesitaban en el Estado. Por supuesto que esta estrategia no hubiera sido posible sin la cooperación internacional a través de Naciones Unidas y las diferentes embajadas que apostaron por un financiamiento a la CICIG. Si vemos entonces, para entender la lógica de esa otra estrategia, que es la de regresión, incluso se analiza que es para que nos regresen a una época preacuerdos de paz, y eso es lo peligroso de este momento. Los objetivos de esa estrategia, por supuesto, al principio fue amalgamar intereses
que eran de corrupción del sector público y privado, los proyectos extractivos, la justicia transicional que se sigue debatiendo en el país y por supuesto los intereses territoriales del narcotráfico. Anular la reforma constitucional era uno de los primeros, resultados a lograr. Anular a la CICIG, el gran resultado, desestructurar la FESI, por supuesto, para evitar la continuidad y lograr una correlación de fuerzas conservadora internacional. Los vectores, sin duda alguna, han sido el financiamiento electoral ilícito, más el control territorial de estas estructuras partidarias que se han generado en todas estas décadas. Y por supuesto, los dos procesos electorales del 2015 y 2019. Los resultados están a la vista, el control total de las instituciones del Estado, incluso el actual Tribunal Supremo Electoral, que puede poner en riesgo, o que ya está poniendo en riesgo, las elecciones que estamos prontos a realizar. Uno de los grandes problemas de esta estrategia es la persecución, es el exilio, la disolución de los casos estratégicos, la desarticulación de la movilización, el cortar la libertad de prensa y por supuesto la libertad a la oposición. Lamentablemente tenemos que, para poder desarrollar esta estructura institucional, no tenemos muchas posibilidades en este momento, puesto que hay un régimen de partidos políticos que se agota. Y ahí hacemos un recuento desde 1985, con los diferentes procesos electorales que hemos vivido, que han sido 9, y nos marcan que la verdad siempre los partidos ganadores en primera vuelta llegan con una limitada aceptación del electorado, con un 34% como promedio. Y ahí ponemos algunos ejemplos. El más alto en 1999 fue el FRG con un 47% y el más bajo en el 2009, que muy probable podamos volverlo a ver, fue con Vamos en el 2019 con 13.83%. Pero otro aspecto a resaltar de esta historia del proceso de los partidos políticos y su funcionamiento en el país es que estos procesos electorales muestran que el contendiente ganador duplicó el número de votos con más del 67% solo en algunos periodos. Por ejemplo, la DC en 1985, el MAS en 1990, el FRG en 1999 y el FCN en 2015. ¿Qué marcan estos periodos? Hay un descontento del electorado a la forma de gobernar del predecesor. Estas elecciones pueden profundizar el régimen autoritario. Sin duda alguna, un régimen de partidos políticos que ha agudizado el sistema clientelar y su degradación institucional. Hay fluidez, volatilidad, peso de poderes fácticos y continuidad del status quo. Y sin duda alguna, las cifras de cuántos empadronados, de por ejemplo que el padrón responde ya más que las mujeres tenemos una participación importante, sin embargo, también responde a un padrón que muy pocos nos estamos adhiriendo a los partidos políticos y por eso también los partidos terminan controlados por determinadas élites. El deterioro del sistema democrático, eso también se ha mencionado en las palabras del rector, del vicerrector. Estamos perdiendo las garantías mínimas que son precisamente la libertad de movilización, la libertad de la oposición y de la prensa. Pero aquí también se ha marcado algo que no se marca tan fuerte como es el caso de Guatemala, que es la persecución de jueces y fiscales, que ya muchos están en el exilio. Hacemos un conteo que son más de 15. La persecución, amenaza y procesos judiciales a periodistas, que es otra situación que vivimos, con el claro ejemplo del periódico. Asesinato y criminalización de líderes sociales y defensores de derechos humanos. A su izquierda ustedes ven algunas de las lamentables cifras en cuanto a asesinato, por ejemplo, de una de las organizaciones políticas que marca una diferencia, que es el caso de Codeca, por estar disputando el poder político. Y
diversas agresiones contra defensores de derechos humanos y contra trabajadores de medios de comunicación y periodistas que ACNUR las ha registrado, pero también otras organizaciones de sociedad civil. Y por supuesto, no dejamos de marcar los estados de excepción que parecieran convertirse en la regla. Desde el 29 de diciembre de 1996 hasta finales del 2020 ya hemos vivido 59 estados de excepción. Esto nos da, por supuesto, a nivel internacional un deterioro de los índices globales de la gobernanza y la percepción de corrupción, y ahí la disminución, especialmente en un 16% en 10 años, y otra disminución en lo que es la voz y rendición de cuentas con un 4% y aplicar la ley con un 3%. Pero lo más fuerte es que nos ubiquen ahora, después de algunos años que pudimos puntear más arriba, en 150 de un total de 180 países con esta percepción de que somos un país que está siendo dirigido por la corrupción. Un tema importante que no dejamos de mencionar en el informe es cómo se realiza el uso de la religión como un eje de la manipulación política. Y esto es importante porque se colocan precisamente en la escena pública falsas contraposiciones basadas en discursos de género, ideologías y religiones para, por supuesto, capitalizar no solo la división de la población, sino también la adscripción religiosa de la mayoría de la población guatemalteca a estas ideas que se trasladan. No hay un reforzamiento más bien necesario del papel del Estado laico y el respeto a la diversidad de creencias. Por el contrario, lo que se afianza incluso en actos públicos, a su izquierda ustedes ven y en el informe lo verán, lo que es un análisis de discurso presidenciales del presidente Jimmy Morales y de Alejandro Yamatei, que van hacia los mismos fines, ¿verdad? Y colocan como parte de las narrativas la defensa a la vida, como el movimiento pro vida, y la defensa a la familia como la defensa del Día de la Familia, para dividirnos en esto, ocultando otras realidades en estos discursos. Y también la simbología que se utiliza desde los espacios públicos del Estado. ¿Cuáles son las perspectivas en este segundo capítulo? Bueno, uno es que se mantienen las resistencias comunitarias, territoriales y por las libertades democráticas, por la anticorrupción e impunidad, a pesar de todo, ¿verdad? A pesar que tenemos al Estado en contra, a pesar de que efectivamente hay actos de violencia y de represión, estas resistencias se mantienen y creemos que se mantendrán. Por lo tanto, creemos que las élites democráticas deben con urgencia trabajar para encontrar estos puntos de convergencia con esas resistencias y con esos objetivos nacionales para revertir la consolidación de un régimen dictatorial y criminal. Por supuesto que planteamos también la urgencia de refundar la democracia, puesto que la hemos basado únicamente en los procesos eleccionarios y no tanto en que este régimen político responda a las ingentes necesidades de la población, económicas, sociales y ambientales. Y por supuesto no dejamos de pensar en la región y a nivel latinoamericano, que necesitamos converger en principios y fines en los ámbitos, tanto local, nacional e internacional, para encontrar esas alternativas democráticas. Paso al colega con lo siguiente. Muchas gracias, doctora Roldán. Ahora, como segundo punto, voy a presentar al maestro Jaime Luis Carrera, quien es coordinador del Departamento Interdisciplinar de Economía y Ambiente del Instituto de Investigación en Ciencias Naturales y Tecnología, IARNA. Bienvenido, Jaime. Buenos días a todos. Como ya se mencionó anteriormente, el tercer capítulo de este informe aborda la situación ambiental y los eventos extremos, naturales extremos. Es importante iniciar diciendo que cuando se analiza el desempeño ambiental
Nunca se analiza o nunca se entiende o se trata la cuestión ambiental por sí sola. Tanto los desenlaces promisorios como los desenlaces decadentes están siempre íntimamente relacionados al orden dominante que establece valoración o valoraciones de los asuntos ambientales. En consonancia, direcciona los esquemas de administración, leyes, políticas, presupuestos e impone las pautas de acceso y de uso. Al ser los bienes naturales bienes públicos eminentemente, es imprescindible el papel que juega el Estado en su administración, en la posibilidad de acceder a los mismos y al acceso. Y por lo tanto, el desempeño ambiental siempre dependerá de las capacidades públicas, de su robustez, sobre todo para evitar que permanentemente se rebasen límites que degraden irreversiblemente los atributos de los ecosistemas y para garantizar que los beneficios que la naturaleza provea sean socialmente equitativos. En ese sentido, queremos traer en esta mañana algunos de los mensajes vertebrales que atraviesan el capítulo ambiental. El primero es hablar sobre por qué es tan importante evaluar el desempeño ambiental en todos los países, pero efectivamente y primordialmente en un país como Guatemala. El primero es que el ambiente natural es el soporte material que posibilita y sostiene la vida en todas sus formas. Los análisis recientes de los llamados límites planetarios muestran que la comunidad global ha estado de alguna manera ejerciendo presiones terriblemente agresivas sobre el ambiente y que estas presiones efectivamente están poniendo en riesgo la vida en todas sus formas. Guatemala no escapa de esos patrones y vamos a ver en los siguientes mensajes cómo se evidencia. Pero el segundo elemento que nos parece importante es que la economía guatemalteca está fuertemente dependiente del ambiente, de los recursos naturales, pero también de sus condiciones ambientales. Algunos datos arrojan que el 70% del Producto Interno Bruto no podría ser producido en Guatemala sin un insumo ambiental importante como el agua, como el suelo, como la fertilidad de nuestros suelos o las condiciones climáticas que poseemos en este país. En ese sentido, la realidad ambiental se explica por las dinámicas sociales y económicas que son, como habíamos comentado, definidas desde las políticas institucionales explícitas o no. Y por eso se requieren de enfoques sistémicos que profundicen y evalúen las relaciones que existen entre las dinámicas sociales y económicas y el medio ambiente para su análisis, pero también conscientes de que esa realidad ambiental condiciona el bienestar de la persona humana en todas sus dimensiones. Una primera reflexión que atraviesa el capítulo ambiental es la de la fractura metabólica que en el país se intensifica. Este es un término acuñado por el sociólogo Bellamy Foster y que básicamente permite entender que los modelos de producción de los territorios concretos rompen y degradan ciclos naturales fundamentales. En el informe al menos es evidente poder capturar 3 de estos ciclos que están siendo constantemente rotos. El primero tiene que ver con los bosques y los ecosistemas, el segundo con el suelo y la calidad de nuestros suelos, y el tercero con el ciclo hidrológico. En cuanto al primero, durante el periodo, la tasa de deforestación y de pérdida de bosques naturales se mantuvo en un 3%. Esto de alguna manera sigue el patrón histórico desde los años 50, en los que hemos perdido en el país alrededor del 50% de los bosques que teníamos en 1960. Eso hace que únicamente 4 zonas de vida de 13 ecosistemas posean al menos el 45% de cobertura forestal, lo que indica no solo la pérdida de bosques, pero también la imposibilidad de que la viabilidad de la vida, flora, fauna, permita de alguna manera administrar bienes y servicios a las poblaciones, especialmente las rurales y las pobres, que más dependen de los servicios de los bosques. En el caso del suelo, los datos nos arrojan que el 39% del territorio nacional está sobreutilizado, básicamente por el establecimiento en estos suelos y en estas tierras de producción agrícola fuertemente intensiva en muchos casos, en condiciones de suelos pues que no están capacitados para una producción de este tipo, lo que implica pérdida de fertilidad y pérdida también a través de erosión. El tercer punto importante es la alteración intensa y sostenida del ciclo hidrológico.
En el caso de las ciudades se ha evidenciado de forma muy evidente la sobreexplotación de los acuíferos en las zonas urbanas más grandes del país. Durante la pandemia, de hecho, el confinamiento permitió observar en muchos de los pozos de la gran mancomunidad del sur una sobreexplotación y un descenso muy rápido, en menos de un año, debido a que pues, todas las personas nos quedamos en nuestros territorios consumiendo durante todo el día el agua en esas zonas. El segundo elemento que altera el ciclo hidrológico es la contaminación generalizada del agua superficial. Los datos arrojan que más del 95% de nuestros ríos están fuertemente contaminados todos los días a través de descargas de agua residuales y de fuentes no puntuales de contaminación. Y finalmente la gestión inadecuada de las zonas estratégicas que permiten la infiltración y por lo tanto la recarga de las fuentes subterráneas. En ese sentido no solo es importante lo ya mencionado de la deforestación y pérdida de cobertura forestal en muchas áreas, pero también la impermeabilización de grandes manchas urbanas que sin planificación adecuada están de alguna manera alterando la posibilidad de la recarga de las aguas subterráneas. Una segunda idea importante tiene que ver con la contaminación. Esta se incrementa y pone en riesgo la salud de las personas. Dos ejemplos muy evidentes en el informe tienen que ver con el agua para consumo humano como el agua para el tema de residuos sólidos. En el caso del agua para consumo humano, los datos que hemos recogido desde la universidad, pero que coinciden con los que muchas otras instituciones están generando, permiten ver que el 95% de las fuentes nacionales en donde las personas se proveen de agua para su consumo, tiene presencia de coliformes fecales. Es preocupante observar que incluso ya no se puede distinguir entre la calidad del agua de los ríos, de la calidad de los manantiales e incluso el agua subterránea en donde estamos encontrando presencia de coliformes fecales y obviamente también los chorros que están dentro de las casas y las residencias de los hogares. En ese sentido, no es de extrañar que la diarrea constituya el 17% de las defunciones atribuibles a factores ambientales. Sabemos, además, que la diarrea está fuertemente asociada a la incidencia de nutrición crónica. Por eso el impacto en grupos vulnerables como los niños es importantísimo. El dato nos dice, de hecho, que al menos hay 9,441 casos al año por 100,000 niños menores de 5 años con diarrea. Es el grupo más vulnerable de todos y el 50% de estos casos se concentran en el Quiché, Huehuetenango, San Marcos, Alta Verapaz y Guatemala. En el caso de los residuos sólidos es importante mencionar que efectivamente toda actividad humana produce residuos. Lo importante es en qué medida somos capaces de reducir las tasas de producción y de manejar aquello que queda existente. Pero los datos nos muestran que en 20 años, entre el 2000 y el 2019, la producción nacional de residuos sólidos se incrementó en un 84%. En 2019, el promedio per cápita de producción de residuos era de 150 kilogramos por persona cada día, y el efecto de la pandemia es importante, no se ha evaluado totalmente en Guatemala, pero se estima que hubo incrementos de 3.4 kilogramos por persona diarios por uso de productos de bioseguridad a nivel de muchos países. Los rangos de los estudios que se han realizado a nivel global muestran un incremento en la producción diaria de residuos sólidos entre el 18% y el 425%, dependiendo de cada una de las realidades de las ciudades. ¿Por qué es tan importante? Sabemos que solo Guatemala y Zacatepeques superan el 50% de recolección de la basura. Eso quiere decir que la basura está quedando en las calles, en los ríos, sin ningún tipo de tratamiento, cuando vemos que además los sitios de disposición final no tienen y no desarrollan la gestión integral de los residuos. Son básicamente vertederos donde acumulamos la basura. El tercer elemento importante que atraviesa este informe en el capítulo ambiental es el tema del riesgo creciente y generalizado. Aquí es importante recordar que el riesgo es una combinación de 3 variables: las amenazas, que pueden ser de distinto tipo, una crisis económica, una pandemia, un evento extremo, un evento natural extremo. Un segundo elemento que tiene que ver con la exposición o la presencia de personas, medios de vida, infraestructura frente a esas amenazas. Y un tercer elemento que es inherente a las sociedades, a los hogares, a las familias, a las personas, que tiene que ver con la vulnerabilidad, que es básicamente las capacidades de defensa y de respuesta que se tiene para enfrentar las amenazas.
El mapa que mostramos a la derecha muestra que el país es de alto riesgo en todo el territorio. Las partes rojas, anaranjadas, nos están mostrando las áreas de alto riesgo. Y básicamente ese riesgo se puede explicar por la vulnerabilidad sistémica en lo político institucional, en lo económico, en lo social y en lo ambiental. Básicamente, nuestras capacidades de defensa en términos sociales e individuales son muy bajas. Por eso, no es de extrañar que los eventos naturales tengan sistemáticamente desenlaces desastrosos, independientemente de su magnitud. Los resultados de ETA y IOTA, de estas dos tormentas tropicales, nos muestran que si bien en términos de magnitud el evento fue menor que al Mitch, su costo económico fue casi 3 veces mayor. Básicamente el costo económico rondó los 6,000 millones de quetzales y tuvo impacto en 16 de los 22 departamentos que se vieron fuertemente afectados. Sabemos que el sector agrícola, el comercial y el de subsistencia fueron los que más sufrieron. Finalmente, ¿qué hace o qué hacemos de alguna manera para responder a estas situaciones? También el informe nos permite poder concluir sobre la irrelevancia estructural de la respuesta institucional, es decir, la disfuncionalidad de la institucionalidad ambiental no es coincidencia, sino que responde a lógicas de valorar el medio ambiente y que lo considera básicamente como una fuente inagotable de recursos y de sumidero de desechos. Esto se refleja en indicadores como el presupuesto asignado a la gestión ambiental, que no supera el 1.2%, los procedimientos cuestionables, por ejemplo, las evaluaciones de impacto ambiental que se han convertido en meros trámites sin evaluar efectivamente los impactos de cualquier actividad que pueda tener efectos negativos en los territorios, expectativas de centralización en contra de todo lo que el modelo ambiental internacional está mostrando sobre la necesidad de mayor participación, descentralización en la toma de decisiones, involucramiento de grupos vulnerables, de grupos locales en la gestión del medio ambiente. Nacen aquí algunas propuestas de generar mayor centralización, por ejemplo, a través de un megaministerio de ambiente. Y finalmente es evidente que no hay ninguna consideración práctica de las implicaciones que el cambio climático y otros problemas ambientales globales pueden tener. Finalmente, poner también algo que ya se ha comentado anteriormente: cuando existe manifestación social legítima de la parte de aquellos actores que más impactados se ven por los temas ambientales y las problemáticas asociadas, pues existe represión estatal a través de distintas formas de violencia. ¿Cuáles son las perspectivas? Pues básicamente en el tema ambiental, lo hemos venido recogiendo en el proceso del perfil ambiental de Guatemala, no se vislumbran condiciones que permitan en el futuro inmediato revertir las trayectorias de los problemas ambientales, el agotamiento, la degradación y la contaminación construidos históricamente y por lo tanto reducir el riesgo a desastres. La modificación de estas tendencias quedan sujetas a la posibilidad de un acuerdo político de Estado que debería verse reflejado en una nueva institucionalidad plural arropada por renovados estamentos legales de políticas públicas y de efectivas capacidades humanas, físicas y financieras. Sin embargo, si bien a escala territorial y local, creemos que los proyectos de campo de la Universidad Rafael Landívar permiten arrojar luces sobre posibles vías de mejora y subrayan sobre todo la importancia de 4 elementos a saber. Primero, la necesidad de poder construir propuestas desde las visiones locales, incorporando las expectativas, las demandas de aquellos que pueden empoderarse para mover su propio desarrollo. El segundo, la importancia de acompañar a las organizaciones locales y los liderazgos comunitarios, sobre todo aquellos que desde una visión de conjunto están trabajando por mejorar las condiciones de bienestar de las poblaciones. La necesidad de fortalecer las alianzas entre la academia, la institucionalidad pública local y regional, las experiencias de las mesas técnicas agroclimáticas con el Ministerio de Agricultura, con otras instituciones como el Instituto Nacional de Bosques, ha permitido encontrar la posibilidad de trabajar conjuntamente de forma estratégica en la recuperación de territorios y la generación de capacidades de respuesta de productores de subsistencia. Y finalmente, la importancia de promover el trabajo en red
priorizando la cooperación y no la competencia. Esto es importantísimo. La experiencia que tenemos con la cooperación internacional, con otros proyectos, con entidades gubernamentales, nos permite ser optimistas sobre las posibilidades de ir generando transformaciones que, si bien pequeñas, pueden convertirse en modelos interesantes para poder dar algunas indicaciones a la política pública. El último capítulo de este informe se centra sobre las condiciones sociales y estructurales y pandemia. ¿Por qué son tan importantes? Porque el sentido de ser del Estado de Guatemala, definido en los 2 primeros artículos de la Constitución, tiene que ver con que el Estado se organiza para proteger a la persona y a la familia, y su fin supremo es la realización del bien común. Y el segundo de los deberes, que el deber del Estado es garantizarle a los habitantes de la República de la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Es decir, que las condiciones de vida materiales y no materiales de las personas son una medida inequívoca del grado en que el Estado ha cumplido con los fines y deberes que le dan finalmente sentido de ser. Una vía concreta que tiene el potencial de atender derechos humanos individuales y colectivos son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, mismos que figuran dentro de los compromisos de Estado. ¿Qué pasó con estas condiciones? Básicamente también traemos 3 ideas importantes. La primera es que en el periodo de análisis existió una precarización de los indicadores sociales, a pesar de que el crecimiento económico o el desempeño económico del país fue moderado de un 3.4%, incluso mostrando una resiliencia interesante frente a la pandemia. Es importante decir que en el tema de empleos e ingresos hubo evidencia de un aumento del empleo informal del 68.4% al 70.8%. Además, debido a la inflación y al aumento de los precios, también hubo una reducción del ingreso real de las personas, con un impacto mayor en el sector informal, con un 14% de afectación. Y la pobreza aumentó un 2% solo en el 2020 como consecuencia de la pandemia. En términos de educación, hay también evidencia sobre esa precarización. Primero, un aumento de la deserción escolar, especialmente en los ciclos básicos y diversificado, mayor al 2%. Segundo, es evidente que algunos programas como la alimentación escolar en el nivel primaria jugaron un papel importante en reducir la deserción, pues al recibir la bolsa de alimentación escolar siguieron estando inscritos dentro del programa. Y además, un análisis multivariado de la vulnerabilidad social ha permitido entender que solo en 13 municipios se encontró un bajo índice de vulnerabilidad en el ámbito educativo de los 340. El efecto más sentido, o uno de los más sentidos de respuesta de la sociedad, es la migración, tanto internacional como nacional. Solo entre 2002 y 2018, más de 240,000 personas emigraron, de las cuales 77% fueron hombres, 60% de origen rural y el 48% indígena. La migración internacional está fuertemente vinculada a los patrones de crecimiento económico y a la ruralidad de los territorios. Pero además, la migración interna también genera problemas muy localizados. En el caso de las viviendas en asentamientos de área metropolitana, es evidente un fenómeno de hacinamiento en estos hogares, en donde viven entre 6 y 10 personas en promedio. Una segunda idea importante en el plano socioeconómico es el ensanchamiento de las desigualdades. Si bien la exclusión y la desigualdad ha sido un patrón, digamos, histórico en el país, es evidente que en términos de distintos fenómenos se pudo evidenciar con mayor fuerza en estos últimos años. Por ejemplo, la tasa de mortalidad infantil a nivel nacional, que es de 22 muertes por cada 1,000 niños nacidos vivos, se duplica cuando se habla de mujeres sin educación formal. Esta tasa sería de 42 muertes por cada 1,000 niños nacidos vivos y es un 50% mayor en población indígena. En el tema de ingresos y empleo, el salario real de hombres se redujo bastante menos que el salario real de mujeres. El contraste es un 16% contra un 25%, y la brecha entre el salario real entre áreas urbanas y áreas rurales siguió manteniéndose en un 30%. En el tema de educación, las brechas de las desigualdades quizás fueron las más evidentes durante la pandemia.
Ante el debilitamiento del Estado existen importantes diferencias en las capacidades de respuestas entre el sector público y los establecimientos privados que fueron capaces de organizar educación a través de la virtualidad, plataformas digitales, etcétera. Y un elemento importante que puede explicar también estas brechas es el acceso desigual, por ejemplo, al Internet, en donde solo 17% de los hogares cuentan con servicio a Internet. Finalmente, fue evidente en el periodo un pobre desempeño institucional y capacidades de respuestas deficientes. El desempeño institucional, independientemente de las instancias y las dependencias de gobiernos, pues los datos lo confirman. Por ejemplo, el censo de 2018 mostró una reducción en la cobertura nacional de agua entubada entre 2002 y 2018 en 6 puntos porcentuales. Solamente el 17% de las viviendas urbanas cuenta con servicio de alcantarillado sanitario. Estos dos elementos, como decíamos, fuertemente vinculados a desnutrición crónica y al tema de salud. En este periodo solo se construyeron 86 kilómetros nuevos de caminos que se incorporaron a la red nacional vial. La cobertura pública de los niveles básico diversificado alcanzó en el periodo un 48% en el caso básico y 25% en el caso del nivel diversificado, lo que implica que los estudiantes tienen que moverse y financiar sus estudios en estos niveles hacia ahí donde encuentren la oferta. Y existe una brecha importante de acuerdo a estándares internacionales de puestos de salud y de centros de salud. En el caso de puestos de salud de más de 7,000 y alrededor de 500 en centros de salud. La cobertura real de puestos de salud es alrededor del 11% y del 20% en centros de salud. En el tema de capacidades de respuesta, es importante hablar de las inmensas carencias del sector público en la infraestructura digital y la virtualidad para la educación, y evidenciar que Guatemala ocupó en América Latina el último eslabón en la efectividad del programa de vacunación. ¿Cuáles son las perspectivas? Es previsible que las repercusiones socioeconómicas de la pandemia persistan e incluso se agraven en el mediano y largo plazo, en particular como consecuencia de las afectaciones de salud, del rezago educativo evidente y de la precarización de los medios de vida. Las brechas de desigualdad que se intensificaron durante el periodo no podrán ser revertidas sin políticas públicas serias desde la planificación y su ejecución, desde enfoques integrales que consideren la complejidad y articulación de factores que determinan el bienestar de las personas. Y finalmente es imprescindible superar el predominio de un ejercicio público centrado en la coyuntura y en la solución parcial de demandas. Este enfoque cortoplacista, clientelar y populista impide dar saltos cualitativos en el bienestar general, por lo que se requiere políticas públicas de largo alcance. Finalmente vamos a pasar a unas conclusiones generales del informe. Bien, para terminar, daremos algunas conclusiones, aunque la verdad es que la cantidad de datos, de información que encuentran en el informe, pues lo que quisiéramos es que dé para el debate y la discusión de diferentes sectores. En primer lugar, confirmar que esta coyuntura guatemalteca bajo análisis de este periodo, por supuesto, está marcada por una trayectoria histórica, geopolítica, social y ambiental de larga duración, y que esto ha generado condiciones materiales y simbólicas que mantienen la exclusión, la desigualdad, la vulnerabilidad y las violencias. Por supuesto que la pandemia evidenció el impacto certero que sobre el bienestar de la mayoría tiene la desigualdad y el abandono estatal, así como la ausencia de servicios públicos. También fue evidente el individualismo exacerbado y la ruptura del sentido de comunidad que también se ha venido construyendo. Ni aún en medio de esta tragedia estuvimos exentos de múltiples eventos de corrupción y políticas erráticas para el manejo de los recursos públicos, los préstamos, y por supuesto que asistimos a la ineficiencia en la implementación de los programas gubernamentales. Las perturbaciones sistémicas que ilustran la crisis socioambiental contemporánea que atraviesa Guatemala se inscriben en todas estas tramas sociales, económicas y políticas institucionales, pero algo muy importante a resaltar es que esto exacerba el sentido de maximización de la utilidad y una lógica de acumulación concentrada de capital,
por supuesto en detrimento del bienestar de la mayoría de la población y la viabilidad ecológica de los territorios. El sistema socioecológico guatemalteco, como lo hemos escuchado, fluye a un ritmo marcado por estos cuellos de botella que impiden el acceso universal a la vida digna para toda la población. Estos ecosistemas y ciclos bioquímicos alterados, hay que agregarle esa debilidad institucional que lo que genera es nuestra poca capacidad de adaptación rápida a una coyuntura marcada por la polarización y por la criminalización de la lucha social. Por supuesto que el deterioro de la democracia en Guatemala tiene dentro de sus manifestaciones más inequívocas lo que ha sido la degradación del sistema judicial, dicho sea de paso, construido en los 25 años de acuerdos de paz. La agravada vulneración de la libre expresión del pensamiento y otras libertades de manifestación y oposición ciudadana de actores y movimientos sociales. Lamentablemente, las elecciones del 2023 son un evento de alcance limitado. Difícil que éstas retomen el carácter y el sentido sustantivo de la democracia. El poder real se encuentra más allá de las formas lícitas de funcionamiento del sistema. En este contexto, lamentablemente, el proceso electoral se desarrolla con enormes vacíos de institucionalidad y legalidad, así como un déficit profundo de ejercicio de ciudadanía. Solo alcanzando estos grandes y profundos pactos sociales podríamos encontrar rutas no violentas y democráticas antes que nos aplasten los totalitarismos o la expansión del control territorial del crimen. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos expositores. A continuación, tengo el placer de presentar al doctor Edgar Balcells, quien va a ofrecer los comentarios sobre el informe. El doctor Balcells tiene experiencia en investigación, en docencia, en el sector público y en el sector privado. Tiene un currículum tan extenso que voy a resumir los elementos más importantes. Él cuenta con un doctorado en Sociología de la Universidad Pontificia Católica de Salamanca, una maestría en Economía y Finanzas por la Universidad de Illinois y otra en Administración Pública por el programa USAC-INAP y una licenciatura en Economía. Ha sido 3 veces director de la Junta Monetaria, director titular ante la Junta Directiva del ICS, se ha desempeñado también como subdirector de CEGEPLAN, director del Banco Centroamericano de Integración Económica, ha sido directivo del INDE, de Banrural, INAB, Fundea, FONAPAS, INE, FOUAVI, ICEFI, Flaxo, entre muchos otros. Ha sido docente de diversas instituciones, pero en particular voy a resaltar que ha sido docente en la Universidad Rafael Landívar, tanto en la Facultad de Derecho como de Ciencias Políticas y en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. También sus campos de investigación giran en torno a la economía heterodoxa, a instrumentos financieros y gobernabilidad en el cambio climático, al desarrollo económico local, a la protección social y a la salud pública, entre muchos otros. Bienvenido, Edgar Balcells. Muchas gracias. Tengo una propensión, después de oír a los investigadores Carrera y las conclusiones de Úrsula, uno quisiera continuar bajando en una serie de instrumentales del cómo, que es lo que trabajamos. Pero aquí estamos ante comunidades epistémicas, yo veo caras conocidas, y lo que quiero indicarles inicialmente es algo que dice Ignacio Martín Baró en Psicología Social de Centroamérica. Es bien importante la postura, dice él, y viéndolo desde un plano psicológico, la postura que yo tengo en este momento o el acento que tengo en el discurso ya enfoca algo. Osvaldo Zunkel, desde hace un buen tiempo, cuando estuvimos en Chile y estuvimos viendo todos estos temas del desarrollo, hablaba
cuando estudió las escuelas económicas y del desarrollo, decía, y tiene un libro seminal en eso. Tiene que haber de esas escuelas algo que tiende a esconderse en la Guatemala de hoy. Todas las escuelas de pensamiento, incluso el análisis que se hizo aquí, tiene una visión y tiene un juicio de valor. Y no estoy diciendo que en esta comunidad epistémica aquí todos pensemos igual, pero créanme que he ido a muchos eventos en los últimos días y realmente sentado ahí en mi postura casi no me moví, ni tosí, ni nada. Me gustó, porque se tiene una postura. Y eso es de agradecer al señor rector de la Universidad Landívar y a la estrategia que se estuvo construyendo para la investigación. No es fácil hacer investigación integrada. Y se los digo, y no hablando de San Carlos, he estado en otras universidades. Y estuve en una, por ejemplo, en el campo de las ciencias sociales, y se me nombró a mí ahí coordinador de ciencias sociales. Tenía que ir, así como cuando estuve en Landívar, no sé si mencionaste ahí la escuela de administración, que uno va en la mañana y otra parte en la tarde y tiene solo un pedacito para medio almorzar y hacer otras cosas. Pues ahí estuve en una famosa facultad que antes se llamaba de ciencias sociales. Facultad, y hubo un tiempo, fue una universidad muy científica, y era la Facultad de Ciencias Sociales. Y les estoy hablando solo de ciencias sociales. Luego se atomizó completamente y había un divorcio, imagínense, un divorcio entre antropólogos y sociólogos. No, vos sos antropólogo y yo soy sociólogo. No, y yo soy psicólogo. Y el otro problema, no, yo soy historiador. Y entonces el historiador no tiene que ver con esos temas. Por supuesto, la ciencia política no se, de alguna manera, el tema de lo político, que aquí se está viendo como un informe político, porque es esa llave plateada que se dice en la teología para entrar al reino de lo material. Hay una llave dorada para entrar al reino de los cielos, pero hay una llave plateada que está en el emblema de la Universidad de San Carlos, y a veces ponen ahí llaves doradas ambas, y no es cierto. Para entrar a ese reino de lo material, tenemos que entrar en el análisis de lo político. Pero ese tema de que el hombre político y lo político, y cuando se entrevista a los candidatos y dice primeramente, no, yo fíjese que no soy ahí en Emisoras Unidas. Yo no soy político, no me ponga ahí. Yo soy un empresario que por amor a la humanidad, a mi pueblo, estoy dedicado a lo político. O sea, lo político se ve como algo que... Entonces, ante ese tema, yo me veo obligado a hacer un informe, a hacer un comentario que tiene que ver con la coyuntura, como se le llama de hoy. En la coyuntura del 2015, ¿qué nos pusimos a hacer todos? Propuestas de reforma del Estado, reformas constitucionales, se recuerdan la reforma electoral, incluso el general Pérez Molina había invitado anteriormente a una propuesta de reformas constitucionales. Recuerdo que una mesa de sectores indígenas me invitó a hacer una propuesta desde el punto de vista de lo indígena en la parte económica, porque a veces esa es otra cosa, la economía en todos lados se ve como algo extraplanetario, ¿verdad? Que no hay cultura económica. En la pandemia, pues me tocó estar en una coyuntura en donde aprendí mucho de epidemiología, de economía de la salud, del sector sanitario, de fondos de pensiones, etcétera. Pero yo creo que ahora el tema, y es ahí donde está el éxito de esta interacción que hicieron, ponerle ese nombre de social humanística
liderando todo. Miren, eso es y no es porque yo esté aquí, como se dice, chaqueteando a las autoridades de Landívar, pero ponerle ese tema de social humanística liderando incluso lo ambiental, que los ambientalistas a veces son muy especiales, que quieren estar y ni siquiera tocar el tema socioambiental, sino el tema biológico, como que estuviera desligado de todo lo demás, ¿verdad? Entonces, el tema de lo humanístico nos lleva al tema de lo moral. Imagínense que aquí se ha estado utilizando cada vez un término, no solo en Guatemala, sino en América Latina. Miren, por ejemplo, como la prensa y como ahora yo soy huérfano de columnas de prensa, porque ni en el periódico está, pero la prensa como tal anteriormente, y la misma prensa no nos da noticias de lo que está sucediendo en Bolivia, de lo que sucede en Ecuador o Perú. Eso sí, lo que pasa en Bolivia, si hay algo malo, eso sí lo ponen. Pero lo que se ha ido haciendo con cierto éxito, por ejemplo en Bolivia o en el Ecuador, de aquellos tiempos, etcétera, no se pone. Pero resulta ser que en toda la América Latina y en el mundo se está volviendo a hablar de un término, aquí hay que acudir a los griegos, ¿verdad? Y si yo se los dejo, un término que tiene una etimología, caquistocracia, imagínense ustedes. Eso que se está hablando, esas conclusiones, se resume en un término, la caquistocracia. ¿Qué quiere decir eso? El gobierno de los peores. Acudiendo a José Ingenieros, el hombre mediocre, totalmente. Es el gobierno de los mediocres y por eso es que vemos esos déficits. Hace poco hubo un Twitter en el que se sintieron insultados porque en términos de pobreza estábamos peor que Haití. Pero estábamos peor que Haití y comenzaron los centros de pensamiento que dice Úrsula a aclarar y a hacer una serie de elucubraciones mentales de por qué no estábamos mejor que Haití. Imagínense, eso. Hoy van a estar en la tarde los futbolistas, los cronistas deportivos haciendo la elucubración de por qué no estamos mejor que la Argentina, ahí a las 5 de la tarde, ahí vas a ver. Es un poco así, es un país de elucubraciones mentales, ¿no? Entonces, y resulta que hay una gran mediocridad. Esa mediocridad se llama Instituto Nacional de Estadística. Los que tenemos que elucubrar y trabajar con esos datos, ¿de cuándo son esas estadísticas, por ejemplo? Y resultó que la estadística que se tenía ahí de la pobreza era nada menos y nada más que de 2014, porque desde ahí en adelante no se han hecho encuestas de hogares. Y resulta ser que si no se hacen encuestas de hogares, ¿cómo voy a tener programas de protección a la pandemia? ¿Cómo va a actuar el Ministerio de Desarrollo sin tener un registro único de los hogares? Tuvieron que actuar bajo un sistema totalmente improvisado, debiendo los contadores de la luz eléctrica. Imagínense ustedes en esas reuniones a quién se le ocurre tan descabellada idea y tan anacrónica, pero precisamente porque se han ido dejando de lado. Entonces, ¿qué es a lo que nos lleva todo esto? A un tema moral. Si en el 2015 estábamos con el afán de hacer propuestas, en el 2020, viendo los temas de la pandemia, hicimos muchas investigaciones sobre la pandemia y el mundo post-pandemia, pues ahora tenemos que ir a un tema moral. Pero un tema moral en el que yo tiendo a hacer con los alumnos, a pesar de que hay un análisis de pensamiento crítico, tiendo a ser muy optimista. Y a quien leo cotidianamente, y lo tengo como libro de cabecera, es un alemán. Los alemanes son muy buenos, son serios y todo, metódicos, pero realmente la filosofía alemana es una lástima que yo nunca me haya ido por el aprendizaje del alemán, porque me gustaría leerlos en alemán. Y es Karl Mannheim, yo se los recomiendo. Ideología y utopía. Entonces,
¿Qué hacer? Como le planteaba yo a Juventino aquí. Pareciera que no se puede hacer nada. Y ciertos pesimistas y sin mayor horizonte hablan de la restauración conservadora. Ustedes han oído esa palabra. Yo no creo en esa palabra. Yo creo que todo esto que puntualizó Úrsula son los últimos estertores de un enfermo que está completamente ya metastásico, si se puede decir ese término, o sea, ¿verdad? Y en ese sentido, las utopías están vigentes ante ello. Entonces, yo no me deprimo. Aquel libro que decía más Platón y menos Prozac, ¿verdad? No me deprimo porque siempre está uno proponiendo utopías. Y claro, ante una buena postura. Se ha hecho aquí una buena postura. Miren qué temas más interesantes y qué bien pensados. Los intereses geopolíticos que definen amenazas y oportunidades. Claro que hay oportunidades. Hace poco planteé yo una oportunidad que me gustaría y lo dije aquí hace poco con la Asociación de Gerentes de Guatemala. Miren esa oportunidad del nearshoring, teniendo todo un sistema de buenos puertos que no se tiene, porque ahí vienen los camiones de Acajutla buscando Puerto Barrios y no tenemos todo un sistema de infraestructura en donde podríamos utilizar, incluso consolidar la integración con El Salvador y aprovechar la estrategia de nearshoring. Pero el nearshoring, ¿qué quiere decir? Algo que lo estudiamos mucho en las facultades de Economía y Desarrollo, la industrialización del país y la tecnología. ¿Quién está hablando? Miren, ni la Cámara de Industria está claramente hablando en Guatemala de una reindustrialización en Guatemala y ni de un proceso de integración económica centroamericana basado en eso de los años, que viene de los años 60. En la revista de Inusaca ahora me tocó traducir un artículo de mi gran maestro, uno de los mejores economistas centroamericanos, Luis René Cáceres, se lo recomiendo y se lo voy a mandar ahí al rector, a Juventino, para que lo distribuya. Un tremendo econometrista y analista. Y él llega a hacer un análisis, imagínense, de macroeconomía y suicidio en Centroamérica y en México. E indica que los pocos éxitos que tiene la macroeconomía, contrario a lo que se viene hablando, que tenemos una macroeconomía exitosa, y a un proceso de desindustrialización que se está teniendo, hay una propensión a la angustia y enfermedades mentales y por tanto al suicidio. Entonces él hace una relación, imagínense en ese tema que tanto surgió en la pandemia con las políticas de cuidado, la protección social, lo que se llegó a hablar en un momento la Kamalanomics, que lástima que doña Kamala Harris parece que como que no agarró buen despegue en este sistema, pero se habló de todas las políticas del cuidado, etcétera. Entonces, en ese sentido hay una relación muy estrecha entre esas oportunidades que se están planteando, que como comunidad epistémica aquí, bueno, yo estoy a la orden para que la sigamos desarrollando, porque en esa geopolítica hay una gran oportunidad, ¿verdad? No digamos la crisis del Estado y la democracia, hay gran cantidad de propuestas en eso. La situación ambiental y de los eventos climáticos extremos, pues hemos venido trabajando en todo eso. Y luego las condiciones sociales y estructurales. Pero hay unos temas que me quisiera detener y aquí tal vez que me tomen el tiempo y me dicen hasta cuánto llego, ¿verdad? Pero dice el informe, como si se tratara de una simple y sorpresiva pausa, somos tan desmemoriados en Guatemala. No digamos los acuerdos de paz, la pandemia. Como si se tratara, como que si fue una pausa,
Cuando todas las sociedades, ahorita que la OMS declaró el fin de la pandemia, todas las sociedades civilizadas están viendo los temas, qué hicimos mal y qué nos viene en la pospandemia. Eso es lo que están haciendo todas las entidades vinculadas a la OMS. A nosotros incluso se nos olvidó la pandemia y escribimos un artículo con una antropóloga, Alejandra Ortega, me recuerdo yo, y Ricardo Sáenz de Tejada, ahí está publicado, que le llamamos el dilema del tranvía, que es un tema moral. Se usa mucho el ejemplo del tranvía. ¿Qué priorizar? ¿La pandemia y el cuidado de la pandemia o la reactivación económica? Pregúntense ustedes qué priorizó Guatemala, ¿verdad? Teniendo una COPRECOVID, teniendo un gabinete, priorizó. Y después se les olvidó hasta la vacunación y eso dentro de los centros de pensamiento, incluso, Úrsula, gente de avanzada, de pensamiento de vanguardia, que te sataniza la vacuna porque la vacuna es de la Big Pharma y que resultó en una cama del ICS desfalleciente. O sea, eso es negar la ciencia, ¿verdad? Otro tema que habla el informe, la defensa a ultranza del autoritarismo y la captura de las instituciones, la colusión de poderes y la disminución de libertades. Esa es nuestra preocupación de hoy en día. Y ese es un tema al que le debemos hacer frente. Pero me encanta esto. Estamos obligados, dice, al deber ser. Y aquí es donde viene la postura. Ante todo esto nos ponemos a llorar, nos vamos al portalito a discutir nuestros males, ¿o qué hacemos? El deber ser. Esto es un compromiso ético. Es un consenso y solidaridad de redes comunitarias. Qué bueno lo que dijiste, las experiencias locales, lo que está pasando en Izabal, ahí en todos los alrededores del lago. Eso hay que estudiarlo. Eso hay que estudiarlo. Esto me recuerda a aquella mi clase que tuve en la maestría, cuando se hablaba en los tributos, que no voy a hablar de cosas aburridas de economía, no crean, ¿no? Pero había un dilema en la clase de tributación de bienes públicos, decía, bueno, hay que priorizar la eficiencia, pero venía el tema equidad. Mire, y el tema equidad, decía el profesor, eran aquellos tiempos de un auge del neoliberalismo fuerte. El tema de equidad, miren, eso parece ser un tema de iglesia. Eso se lo dejamos, ¿verdad? Los tributos bajo un tema de iglesia lo dejamos, pero es un tema fundamental. Y todo esto me lleva a hablar de filosofía moral. Es aplaudible que el apellido de lo social lleve al humanístico, área social humanística, y ahí debe estar incluida forzosamente la economía, principalmente la economía política y los estudios del desarrollo, ¿verdad? Ello me lleva a una serie de frases que he tratado de resumir en lo siguiente. Diversos autores, tanto lo que se habló de la casa común, como de la colusión de poderes y el estudio de las esferas de lo privado, lo público y lo estatal, han sido tratados tanto desde la visión cristiana como de una visión más sociológica, ¿verdad? Se trata entonces de relaciones de poder. Eso nos puede llevar a hacer una convergencia entre, por ejemplo, Laudato Si y las encíclicas papales y otro tipo de estudios. Pero sin embargo, debemos llegar a entender, a desembocar, de que todo se trata de dinero y de poder, y de las relaciones del dinero y de poder, ¿verdad? Que están regidos en este momento por una especie de razón instrumental. No solo se han hecho opacos los procesos sociales de comprensión entre sujetos,
sino irrumpen en ellos, los perturban, los distorsionan y los compran. Todo esto que está sucediendo es por ello y tenemos que... Y eso me hace también pensar, y yo iba a hablar más, por ejemplo, de la carta pastoral de los obispos norteamericanos sobre la economía norteamericana, que tiene que ver cómo debe abordarse esos elementos estructurales en donde se van a tener que desarrollar las perspectivas, ¿verdad? Pero yo quiero, con una serie de frases esperanzadoras, y cito aquí a Ricardo Falla en su 7º tomo, El atardecer de la vida. Miren qué sabio combinado con todo esto. Dice el padre Falla, según mi experiencia, tal vez se puede decir que la relación entre investigación y acción, lo que estamos haciendo, se parece a dos personas que se abrazan pero a la vez se distancian. Están cerca pero están lejos. Se quieren y se rechazan. Ya se besan, ya se olvidan. Así son estas dos dimensiones. En cuanto que construye conocimiento, la buena investigación va pegada a la acción. O sea, aquí es la pregunta. ¿Qué tipo de acción nos está llevando todo este esfuerzo? ¿Será solo de Torre de Marfil o será de plantear medidas de opción alternativa? En cuanto que construye conocimiento, la buena investigación va pegada a la acción, tanto de los intelectuales de la acción como de los organizadores del terreno. Eso sí, con respeto a su libertad de informar y no avasallar, pero en cuanto da conocimiento está retirada de la acción para no quitarle la autonomía. Tema de autonomías. Conocimiento que tiene para no quitarle la autonomía que tiene. Se piensa que debe dar recomendaciones tipo receta, se equivoca. Tipo receta, ese es el consejo que yo me permito. No son recetas de qué hacer así puntualizadas. Pues pretende acaparar el espacio de sorpresa propio de la acción, que va descubriendo según avanza sus propios fracasos y éxitos imprevistos. El pueblo se equivoca, pero con su intuición, abre caminos cuando todo parecía cerrado. Tenemos que ir a eso. No son recetas de escritorio lo que queda. Asimismo, la investigación, aunque esté pegada a la acción, no puede quedar supeditada a ella. Tiene que ser libre, especialmente libre ideológicamente, y no servir al coro laudatorio de los dirigentes. Aunque sean buenos intelectuales, eso mata la imaginación. Ese es un tema que se está viendo en Sudamérica y toda la izquierda sudamericana también lo está pensando. ¿Cuál es el papel de la sociedad civil frente a los partidos políticos y los movimientos dirigenciales? Y dice el padre Falla finalmente, algo que ustedes también. Yo hice la opción de estar al lado de los pobres y de poner lo que había aprendido a su servicio. Puede ser que me haya propasado o equivocado, pero las motivaciones fueron de fe y justicia, iluminada por esta fe. Y luego, pues tenía varias citas que ya no voy a seguir, pero tiene que ver mucho con los análisis que hace Ignacio Ellacuría sobre la universidad. Y lo que yo quiero concluir aquí, para todas las universidades, y aquí va mi intervención última, aprovechando para el Consejo de la Enseñanza Privada Superior, fundamental reformar ese consejo. No puede seguir ese consejo como está, incluyendo, por supuesto, la Universidad de San Carlos. Y se pregunta Ellacuría, ¿es posible una universidad distinta? Y es una universidad que esté vinculada a todos estos principios. Así es que, mi estimado Juventino, gracias por invitarme. Yo creo que este documento es un peldaño vital. Los felicito por la postura. Es una postura que yo considero heterodoxa. Y cuando quieran,
que le hace falta ahí el basamento económico, que es el pilar, es la estructura económica de la superestructura, ¿verdad, Wilson? Que hemos trabajado tanto, estamos totalmente con simpatía para trabajar con ustedes. El andamiaje económico de esa mágica macroeconomía, no crean en eso. No somos un país de macroeconomía exitosa, al contrario, esa mágica macroeconomía tiene que tener un cambio diametral. Y mientras esa estructura económica como andamiaje del edificio no se renueve y se repiense, estaremos como dando vueltas en ciclos. Así es que espero haber cumplido con el tiempo, con el mensaje y felicitarlos. Muchas gracias por... Muchas gracias, doctor Balcells, por sus valiosos comentarios. Tengo un breve anuncio informativo. El vehículo con placa 726 HCQ color azul, marca Mitsubishi, está estacionado a la vuelta, está bloqueando una entrada, así que sí, por favor, podrían moverlo. Fin del anuncio. Este informe que hemos escuchado el día de hoy tiene como objetivo vincular la investigación universitaria interdisciplinar con la actual coyuntura, la cual ocurre en un contexto de debilidad estructural, como bien han propuesto el día de hoy, la cual se ha incrementado con la desigualdad, el abandono de los servicios públicos, el individualismo, la corrupción en la administración de recursos. Sin embargo, este estudio también propone y plantea la posibilidad de construir una economía moderna, próspera, con innovación, que aproveche la ubicación geográfica y los recursos, pero con una gestión del riesgo y también con calidad ambiental. Todo esto en favor del bien común. La Vicerrectoría de Investigación presenta este informe no solo con la esperanza de generar conciencia, pero también, y más importante, para generar acciones en favor de su recuperación y redireccionamiento del país. La verdad, nosotros estamos muy agradecidos de su presencia el día de hoy y quiero expresar mi sincero agradecimiento por su participación. Esperamos que este informe sea de gran utilidad para cada uno de ustedes y de esta manera finalizamos el evento. Ahora deseo invitarlos a un cóctel y a recoger un ejemplar impreso del informe. ¡Feliz día!